Son como 4 pasos, pero además de ese paso de aplicar para la cosecha, acuérdense que no solamente, además de eso, es cierto, que romper el hielo, mantenerse a pesar de la crítica, ¿cierto? Mantener su argumento y no dejarse provocar cuando vienen los rechazos porque compartes la palabra ni las confesiones, sino mantenerte y no involucrarte tú en la contienda, sino mantener tu punto de vista, ¿cierto? Y 3, siempre algo que me impresiona, acuérdate que en Proverbios 24, 3 y 4 dice que si la casa se llena con sabiduría, con prudencia y ciencia, entre los dones de ciencia están los dones de revelación, palabra profética, ¿cierto? Y milagros. Pero desafortunadamente estamos en una iglesia profética y así tú no tienes justificación de la profecía, Dios va a usarte en palabra profética, porque si no, las casas de oración se van a secar. Entonces tienes que aprender a manejar la palabra profética. No solamente ya, porque con todo el respeto, la iglesia de Eduardo Cañas, ¿cómo crees tú que se llenó? Con palabra profética. Y milagros. Porque ayer Jesucristo le dijo a ella, bien has dicho, tienes 5 maridos de ciencia. Y además le dijo, pero vete, ¿cierto? Y te haré pescador. Yo me le digo, no tendrás tan cuales cumplir su necesidad. ¿Y cómo sabes que la necesidad de la persona, si siempre llevas un mensaje preparado donde vayas, llevas un mensaje preparado y no vas directamente a la necesidad de la persona? Entonces tienes que aprender a manejar la palabra, el mensaje, pero además de eso debes de llevar y de tener unos minutos dentro del tiempo, debes de tener un tiempo exacto donde vas a hablar por la persona. Tienes que entrar con palabra profética, palabra de ciencia y revelación. Tienes que hacerlo, ¿viste? ¿Oíste? Tienes que empezar a romper todos los parámetros que hay, porque hay muchos me dicen, ay, pero es que solamente alguien me decía, no es que usted la busca por la palabra profética. Yo les decía así, pero si el Señor Jesucristo también nos buscaba por milagros y la palabra profética. En ese momento tenemos que, ¿se acuerdan la profecía que Dios nos dio en enero a través de yo les envié a todos los que tenían avanzado una palabra profética, que los reyes nos iban a buscar porque iban llegando los brujos y nos iban a alimentar, sino que a través de nosotros iban a buscar, iban a querer buscar a Cristo. Amén. Si Cristo manejó la palabra profética, nosotros, ¿por qué no? Entonces tenemos que, independiente de donde tú vayas, tienes que distinguirte. Esta es una casa apostólica y profética, y el manto que hay acá es muy fuerte profético, entonces tienen que aprender a orar por las personas. No se pueden ir las personas solamente con la palabra de teología o la palabra bíblica nomás. Tienes, porque la palabra sin el Espíritu, la palabra mata, más el Espíritu vivifica. Tienen que ir las 2 cosas unidas, las 2 cosas en ti. Tú tienes que aprender a tener la base bíblica de todo el contenido y luego dejar un tiempo en cada vez que vayas a una visita, tienes que darles el enfoque en la palabra, una palabra base, pero además dejar un tiempo de oración para que fluya el Espíritu Santo y la persona vea que el Padre se acerca, porque cuando viene palabra profética, cuando Dios te ha hablado a ti a través de palabra profética, no te has sentido que nada. Se fortalece la esperanza también. Y sientes a Dios cerca de ti, que se interesa por ti, a ti. ¿Cierto? Porque si no está al lado, porque si no le no se apaga y tal cosa. Así las cosas no estén, pero existe la palabra profética, involucra a Dios dentro del pueblo, lo hace a uno cercano. Entonces, la iglesia, las casas de oración, es la iglesia en pequeño allá en la casa, pero diciéndoles, mira, acá se manifiesta, pero no necesariamente tienes que quedarte, sino traer a la persona a la iglesia, debes de traerla a la iglesia para que se manifieste acá, ¿listo? ¿Ok? Tienes que tener los dones de revelación. Luego yo les voy a dar la clase de los dones, pero
Acuérdate el don de ciencia, la palabra profética, los milagros y los milagros, la palabra profética y los discernimiento de espíritus. Entonces la persona te va hablando a ti y tú puedes ir discerniendo qué se mueve en la persona y luego cómo vas a orar. Cuando tú estás en el espíritu, tomado por el espíritu, eso es increíble. Cuando tú has orado, te has preparado, no solamente con que te sepa la base, versículos bíblicos, pero cuando tú llegas a las casas, de verdad, yo he visto la gloria de Dios cuando he ido a las casas de oración y me comienzan a decir cosas y yo el Señor me comienza a revelar las cosas que no son como me las dice. Las personas han quedado impactadas. Hay que tener bien metido eso en el Señor, ¿oíste? No es ir a darles en la cabeza, sino dejarlos tocados por el Señor. Pero además de eso, además de darles lo que, acuérdate que eso está en Juan 4, ¿cierto? Que le dijo, ve a tu esposo, y ella dijo, no. Y él le dijo todo, imagínate, tan tocada quedó ella, que fue y proclamó todo lo que hacía el Señor Jesucristo y fue la primera evangelista que él tuvo. Tienes que buscarte tu samaritana. ¿Qué es la samaritana? Tienes que buscarte a alguien que tú toques, que el Espíritu toque a través tuyo, que hoy diga, uy, ella tiene algo diferente, que hay que ir a la iglesia donde ellos van. ¿Cuál es mi samaritana? Robinson. Robinson es mi samaritana, entre otros. Ginés es mi otra samaritana. Ella es mi samaritana, de la casa de ustedes, ella. Yo tengo varias samaritanas. Quiere, Señor, dame mis samaritanos que a través mío sean tan tocados por tu Santo Espíritu que vengan al ministerio, pero de aquí vengan a la casa de papá. Si tienes que aprender, Señor, dame los samaritanos, tienes que aprender, Señor, dame los samaritanos que se proclamen qué es lo que tú haces y que los dejes tan tocados, que comiencen a venir la cosecha, ¿listo? Lo otro que les quería enseñar está para terminar con este tema de la cosecha. Está en Gálatas 4:19. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Hijitos míos, porque les vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gracias. 20 y el 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de todo. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mira, dice el cabo, hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto con ustedes y seguirán hasta que Cristo sea formado por completo en sus vidas. ¿Con esto qué quiere decir? Que por las personas que Dios te entrega te tienes que ayunar y orar hasta que Cristo sea formado. Dice, oh hijitos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. O sea que las personas no hay solamente que llamarlas, sino que hay que orar y ayunar por ellas. Hay que orar y ayunar por la cosecha las veces que sea necesario hasta que. Yo llevo 30 años con un personaje por ahí, todavía sigo todavía orando. Dice, desearía estar con ustedes en este momento para poder salir a otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Siempre nos toca ayunar y orar por la cosecha. Mira, en este momento en el que tú y yo estamos, hoy, si te das cuenta, somos ya personas que tenemos algún compromiso. La economía de nosotros no se nos va a dar hasta que nos ocupemos de implantar el reino de Dios en las personas que nos han entregado. No es solamente llamarlas, no es solamente predicarlas, no es solamente que hagan la oración de fe. Alguien me decía, pero llevo 40.000 personas que han hecho la oración de fe. Yo le dije, bueno, ¿y cuántos discípulos tienen? Digo, ¿cómo así? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Qué es lo que Dios nos mandó a hacer a ti y a mí? Vamos a Mateo 28:20. Mateo 28:20, la gran comisión, ¿verdad? Desde el 16, y voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús lo adoraron,
pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es hacer discípulos? Es ir, visitarles, vayan, mira, hay varias etapas. Una es visitando, llamando, invitándolos hasta que caigan en la nota. Después se soportan en ayuno y en oración, hasta que ellos comiencen a caminar por sí solos. ¿Cierto? Entonces esos discípulos ya dejan de ser de nivel primario, pasan a secundario o terciario, o sea que ya caminan solitos, pero yo tengo que seguir orando y ayunando por ellos. Y siempre tengo que estar haciendo discípulos, siempre. Ir por los primeros, llevándolos a que conozcan la palabra y orando y ayunando por ellos, hasta que Cristo sea formado. Discípulos es que Él sea el seguidor de Cristo a través de lo que tú hagas, que tú le puedas inspirar en algo. ¿Tú crees que has podido inspirar a alguien para que haga cambio en sus vidas? Amén. Yo no sé por qué inspirar a usted. Amén. Amén. Es la idea. Sí, claro, no quiero no hacer lo malo, sino a caminar con Cristo.